reunión, la Asociación de Agentes Fiscales decidió estar en asamblea permanente y exigir la seguridad jurídica. Esto a raíz de que algunos agentes no son nombrados en sus cargos. Incluido la reunión, hemos decidido establecer una asamblea permanente ante las decisiones que consideramos por parte de la Corte Suprema de Justicia no se ajustan a las obligaciones legales establecidas en la Ley de Transparencia para la realización de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Estas sesiones se trataron ternas en las cuales había compañeros de larga trayectoria y con realmente resultados importantísimos, de más de cientos de juicios orales ganados, más de una década de trabajo al servicio de la sociedad y que no han sido confirmados en sus cargos sin ningún tipo de consideración o motivación por parte de la Corte Suprema de Justicia. La ley les obliga a fundamentar oralmente la motivación de sus decisiones. Han hecho una aparente fundamentación leyendo el currículum de una de las personas, pero cuando hablamos de que un fiscal está trabajando hace años, no tiene condenas en el jurado de enjuiciamiento, no tiene ningún tipo de sanción administrativa ni inspectoría del Ministerio Público, Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se imaginan cuántos entes de controles hay? Se convierte entonces un proceso de selección prácticamente en un proceso de destitución. Todos hemos asumido en Latinoamérica el compromiso de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Y de esas convenciones y de todos los trabajos que se vienen haciendo a través de la Organización de Naciones Unidas, se emitieron las distintas recomendaciones de que los ministerios públicos fiscales tienen que ser fortalecidos y los miembros, los fiscales tienen que tener estabilidad en sus cargos para poder luchar. A mí me gusta ser simple porque quiero que el mensaje le llegue a la gente y no a todos los que ya sabemos cómo funciona esto. ¿Cómo pretenden que un fiscal investigue la corrupción si a los 5 años tiene que revalidar sus cartas? ¿Cómo pretenden que el que viene, si no lo ratifican a ese, el que viene puede venir con un mandato muy claro de ya saber qué hacer con esa causa? Es la forma más fácil de retirar a un fiscal, hacerle una denuncia. Los deja colocados a una exposición que no tienen otros. Sumado a lo que dice Ricardo, que es inaceptable que en una república, en un sistema republicano, no se pueda confrontar los argumentos y no se puedan conocer los argumentos. ¿Qué derecho tiene un fiscal? No le vuelven a designar y no conoce los motivos por los cuales lo hicieron. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día viernes 27 de septiembre del año 2019. Prácticamente estamos despidiendo el mes de septiembre. Y como decimos generalmente en jerga popular o en la calle, qué rápido pasa el tiempo. Y prácticamente nos encontramos a 3 meses de liquidar el año 2019. Hoy vamos a tocar un punto demasiado importante y tiene que ver con la seguridad jurídica. Y también vamos a hablar y vamos a analizar el planteamiento que llegan desde los propios agentes del Ministerio Público, agentes fiscales que se encargan precisamente de los trámites engorrosos de un proceso jurídico en territorio nacional, como también buscar las herramientas de iniciar o incoar un proceso para personas que se encuentran en el extranjero, pero que tienen deuda pendiente con la justicia paraguaya. Es el caso, por ejemplo, de estas personas que están siendo solicitadas a través de los conductos pertinentes que tienen que rendir cuentas por el caso María Edith Bordonde de Bernardi. Hoy, por ejemplo, llegaba a territorio nacional una persona involucrada con el caso de Cecilia Cubas y que muchos años estuvo en la República Federativa del Brasil. Nos referimos a Óscar Luis Benítez. Se aguarda que en los próximos días también Lorenzo González Martínez, también implicado en el caso de Cecilia Cubas, también se ha trasladado a la República del Paraguay. Es decir, todo lo concerniente a las funciones de los agentes del Ministerio Público
Público, como también lo que solicitan como seguridad jurídica, como herramienta para que ellos puedan realizar el trabajo con tranquilidad, con mesura. Precisamente todo eso vamos a abordar en esta jornada de viernes como cierre de una semana intensa en términos de noticias, en términos de informaciones que se han dado a lo largo de esta semana. Esta semana que, reiteramos, vamos despidiendo el mes de septiembre. La semana que viene ya arrancamos prácticamente con el último lunes del mes de septiembre y luego ya mes de octubre. Con un clima bastante cálido en los próximos días, ¿sí? Fin de semana con intenso calor y creo que el lunes arrancamos con algo así de 38 grados. También vamos a echar un vistazo a eso. Vamos a tener invitados, claro, vamos a tener a los representantes de los gremios del Ministerio Público y precisamente para conversar con ellos sobre esto que tenemos aquí, seguridad jurídica. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta sí, ya nos metemos de lleno con el tema de hoy que presentamos este viernes 27 de septiembre aquí en Puntos de Vista. Breve pausa, ya venimos. Estamos avanzando, entrega del día viernes de Puntos de Vista y precisamente vamos a recibir a nuestros invitados de la noche. Vamos a hablar sobre seguridad jurídica y vamos a recibir al doctor Ricardo Merlo, agente del Ministerio Público, representante titular del gremio de los agentes fiscales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para vos y para la gran audiencia del canal. También vamos a recibir al doctor Marcelo Barona. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que en este momento teníamos cosas para decir. Sí, qué interesante, qué interesante. Vamos a arrancar con el doctor Ricardo Merlo. Doctor, ¿cómo viene la mano cuando hablamos de seguridad jurídica en el Ministerio Público? ¿Cuál es el reclamo, el planteamiento que se realiza? Bueno, de hecho, ¿qué es lo que vos querés cuando tenés una causa, cuando fuiste víctima de un robo, cuando sabés de que hay una cuestión de corrupción, querés un fiscal independiente? Totalmente fuera de presiones. Y esto solamente se logra a través de procesos de selección que sean transparentes, que cumplan con los criterios de las leyes de transparencia, que los actos por los cuales ellos son designados luego de un proceso en el Consejo de la Magistratura, en el cual se evalúa, diríamos, toda la capacidad y el conocimiento, diríamos, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones que quite la Corte designando estén fundadas, estén motivadas, digan, prefiero a esta persona porque tiene estos elementos, ¿verdad? Y sobre todo que se entienda de que al momento de seleccionar se tiene que atender a lo que es la carrera que hacemos dentro del Ministerio Público y toda la experiencia y el bagaje de experiencia que se tiene. Hemos tenido en estos días compañeros que han quedado fuera de sus lugares de trabajo como agentes fiscales al servicio de la sociedad con casi 20 años de experiencia, con 400 juicios orales ganados. Es decir, es una experiencia importantísima. Y bueno, y lo que estamos reclamando es justamente de que ese proceso tenga indicadores claros. Hoy la ciudadanía no sabe por qué la Corte decide quitarle o no a un fiscal de su cargo. Y tiene, en ese espíritu de transparencia tienen que establecerse indicadores claros. Los propios fiscales no saben qué va a evaluar la Corte. Se hablan de espacios donde se reciben denuncias. Finalmente, esas denuncias o cuestionamientos, no sé ni siquiera si son denuncias, más bien cuestionamientos que se hacen al trabajo de los fiscales deberían de haber sido atendidos por los órganos constitucionalmente establecidos, el jurado de enjuiciamiento, la inspectoría, superintendencia de la Corte, ¿verdad? Pero, sin embargo, se abre un espacio de denuncias y ni siquiera se le da el derecho a ser oído, básicamente para que pueda esgrimir algún tipo de defensa, ya que
está en juego su espacio laboral, diríamos, de trabajo y de servicio a la sociedad. Y bueno, y eso entendemos que es grave. Es muy grave porque cualquier persona que se le acusa de algo pues tiene que poder defenderse. Y lastimosamente ese proceso no se da y se convierte en un proceso de selección que debería de ser de bondades, de experiencia, de trabajo, de conocimiento, en un proceso de destitución. Y suplantando de esa forma a los órganos constitucionales como el jurado de enjuiciamiento. Doctor, la apreciación al respecto, ¿qué puede decir? A mí me está enviando a la Federación Latinoamericana de Fiscales, a pedido de la Asociación de Fiscales de Paraguay. La federación nació en su momento para proteger a los fiscales frente a presiones recibidas políticas o de algún tipo. Era muy difícil al presidente de una asociación de un país defenderse de presiones políticas del mismo país, porque posiblemente fuera quien también pueden destituirlo a él. Entonces la Federación Latinoamericana empezó a funcionar de una manera más importante, es decir, cuando un fiscal necesitaba ayuda en un país, inmediatamente socorrían las otras federaciones y asociaciones. Estoy al aire. Esto para explicarte un fenómeno importante. Sí. En Latinoamérica se está dando un proceso de lucha contra la corrupción que es bastante importante. Sí. La corrupción y contra el fenómeno de la droga. Ustedes lo vivieron... y la región está muy metidísimo en eso. No, yo no soy quien vaya a hablar de Paraguay, pero vamos a hablar de los hechos. Sí, no, y la región misma Comando Bermelo estuvo haciendo cosas en la zona fronteriza y no tan fronteriza, a punto tal de que pusieron en jaque a la misma Procuradora General en su momento mediante amenazas o amenazas amenadas o lo que... Entonces la Federación Latinoamericana de Fiscales, y no solo la Federación, sino que la ONU, las distintas convenciones que firmaron los países para luchar contra el narcotráfico y la corrupción, llegaron a determinar que la única forma posible es fortalecer los ministerios públicos fiscales, que tienen que ser independientes. Todo evolucionó. Por ejemplo, la droga antes le alcanzaba con ir y apretar a un policía, o comprarlo, o esquivarlo para poder hacer sus operaciones. Luego terminaron evolucionando a punto tal que aprendieron a financiar campañas y a poner líderes políticos. La corrupción invade todos los estamentos. Entonces, la única forma de protegerse es con fiscales independientes. Este es el caso que nos ocupa hoy, porque vemos que existe un Ministerio Público Fiscal que en ese punto es bastante endeble. Paraguay es, junto con Perú, uno de los pocos ministerios públicos que los fiscales cada 5 años tienen que renovar credenciales. ¿De qué sentido tiene la plata que se gastan ustedes en entrenar un fiscal? Un fiscal tiene que enfrentarse a narcocriminalidad, corrupción, poder. Le dan las herramientas, lo capacitan y a los 5 años le dicen hasta luego. No llegó a procesar a nadie. O qué fácil que es retirar a un fiscal de una investigación. Cuando está investigando a un poderoso, lo denuncian y se acabó el fiscal. Porque cuando tiene que renovar le dicen, tiene denuncias, no lo necesitamos más. Y tiene más prestigio un abogado que recién se recibe con 5 cursitos y un doctorado que un fiscal que está trabajando con 400 casos y nunca se llena de amigos un fiscal. Un fiscal cuando acusa, si gana el caso, se lleva de enemigo al imputado y a la familia y a los cómplices. Si pierde, a la víctima. Este no es un litigio en causa propia. El fiscal litiga por los demás, litiga por la comunidad. Entonces al fiscal hay que protegerlo siempre y de todas maneras. Yo podría estar 1 hora hablándole de todos los tópicos que hacen a la independencia. Salario, pensión, asegurarles un buen pasar económico sin tener que ser ricos. Si descubrimos alguno rico es porque no estaba andando por el buen camino. Va a vivir bien pero no rico. Y que no le puedan vulnerar en el sueldo, que no le... protegerlo de su seguridad, de ellos y de su familia. Es un funcionario que trabaja solo. Si usted le pasó alguna vez un robo o un secuestro o un homicidio a las 3 de la mañana, el único que encontró seguro fue el fiscal. El juez todavía estaba durmiendo. El defensor también. Pero el fiscal estaba al lado de esa víctima, aguantando cuando llora, entendiéndola, saliendo a esclarecer el hecho, llevándolo para adelante. Y eso es todas las cosas que no se ven en el proceso de Paraguay. No es razonable que el último clic para decir si un fiscal es designado o no, lo dé un órgano que no sabe absolutamente nada de lo que hace un fiscal.
Tenemos habilitado nuestro WhatsApp, el 0985-625-000, para que la gente entre en contacto con nosotros. Muy interesante, muy apasionante en realidad el tema que estamos abordando hoy. Doctor Ricardo, con relación, cuando hablamos del planteamiento de seguridad jurídica, de la protección que debe tener un agente del Ministerio Público, ¿dónde primeramente debemos echar un vistazo? ¿En la selección y en la forma de sacarlo a un fiscal de su puesto? ¿Sería eso primeramente como primera medida? Porque, a ver, el tema de la selección, desde mi punto de vista, pasa mucho por lo político. Y el tema de la salida también puede pasar por el ámbito político, por el jurado, porque muchas veces, en ocasiones se pueden dar elementos objetivos, pero cuando toca el ámbito político, desde mi punto de vista, ya pasa por el ámbito, por la observación subjetiva. Y ahí para mí que se complica la cuestión. Por supuesto, cuando hablamos de un Estado republicano y democrático, lo que estamos hablando es de una división de poderes. Sí. Y muy clara, es decir, el poder político tiene un rol de control, podemos decir, y ese control que se da entre los diferentes poderes. Pero lo que no puede darse es que un agente fiscal esté dependiendo del color político o de un político que se vaya a hablar por él para poder ser electo como fiscal o permanecer en el cargo. El fiscal, una vez que es nombrado con un concurso transparente en el cual se tengan indicadores claros de evaluación, entonces, y hace un buen trabajo, debe sentirse tranquilo para continuar trabajando para la sociedad, sin que ningún elemento externo, ¿verdad?, de poder o político pueda incidir o generar un clima poco propicio para que él desarrolle su trabajo con tranquilidad. Porque es muy importante el rol del fiscal, como nos decía el doctor Marcelo Barona, es decir, es aquel que está en contacto con la ciudadanía, sí, aquel que le recibe a la mamá que viene a denunciar que su niña ha sido abusada. Sí, cierto. Ese tipo de situaciones la encara el Ministerio Público. Y a lo largo de los años se va teniendo una experiencia que es única para cada agente fiscal en esa respuesta a la sociedad. Entonces, de repente cuando compañeros que tienen, como te decía, 400 juicios orales ganados, es una experiencia que no debemos dejar ir. No tienen, digamos, sanciones por los órganos estatuidos constitucionalmente y legalmente. También, o sea, tenemos que ver a ese agente fiscal como un funcionario que evidentemente cree y siente de que trabajar para la sociedad del Ministerio Público es un proyecto de vida y apuesta a ese proyecto de vida. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Rápidamente vamos a establecer comunicación con exteriores. Está Alejandra Pereira, nos va a explicar la situación. Hay varios barrios de nuestra capital que van a estar con dramas del servicio de agua potable. Aparentemente se están realizando trabajos, pero Alejandra nos va a contar con detalles. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Un saludo para la teleaudiencia, para vos también. Sí, nos encontramos aquí en donde se está realizando esta obra de la SAP. Hay que tener en cuenta, y para información de toda la ciudadanía, que hay una aductora que se encuentra rota y que abastece a muchos barrios importantes de Asunción. Es por eso que también muchos se están quedando sin agua y se van a quedar sin agua en lo que dure esta reparación. Vamos a hablar con el doctor Carlos Antonio López. Él es encargado de gerente general, para que nos comente y nos especifique, doctor, estas obras que van a durar, ¿verdad?, un tiempo bastante largo para toda esa gente que se queda sin agua. Sí, tuvimos un percance por la fisura de una aductora de gran porte, una aductora de 750 milímetros que alimenta la zona, el reservorio de Grendá y el tanque de Grendá. Entonces tuvimos que parar toda esa aductora, aislar, y entonces estamos comenzando a hacer el corte de esa aductora para reparar y volver a bombear. ¿Cuánto tiempo va a durar este trabajo?
Y nosotros estimamos que el trabajo pensamos terminar dentro de 4 o 5 horas, pero después la normalización del servicio estamos amaneciendo con ese problema. Es decir, que las personas van a tener agua en horas de la madrugada, la mañana bien. Van a comenzar ya ciertas zonas a normalizarse el servicio. Creemos que como el fluido del agua es mucho más lento que el de eléctrico, por ejemplo, el servicio se estaría normalizando en 10 horas aproximadamente. ¿Cuáles son las zonas afectadas? Bueno, las zonas afectadas tenemos acá en la zona en Burucuyá, tenemos la zona de Laureles, Villamorra, barrio Santa María, barrio Herrera, son las zonas más afectadas. ¿Cuántas familias estiman que se encuentran ahora sin el líquido? Estamos estimando 20.000 usuarios aproximadamente, es una gran cantidad. 10 horas entonces como mínimo. Aproximadamente, esperemos que amaneciendo ya estemos con el servicio repuesto. Doctor, ¿y cómo se llegó a romper esta aductora? Y estamos estimando, siempre hay falla en materiales, es una aductora que se puso en servicio en el año 82, 83, entonces hay muchas veces hay fatiga material. Felizmente contamos con todos los accesorios para reparar y poner de vuelta en servicio. ¿Esto fue algo de imprevisto? ¿Ya se avisó con anterioridad que uno se iba a contar con agua por nosotros comenzamos a detectar acá en el sistema de la planta, comenzó a bajar la presión, comenzó a aumentar el caudal, entonces comenzamos a buscar el problema hasta que detectamos acá. Perfecto. ¿A qué hora empezó el trabajo, doctor? ¿Cómo? ¿A qué hora empezó el trabajo? Comenzamos a la 1 de la tarde, ya comenzamos. Ya, todavía nos quedan 10 horas por ahí. No, ahora para terminar esto, calcularlo unas 4 horas y después para instalarse el servicio totalmente de 10 horas, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, Diego, de la audiencia, para que tengan en cuenta, en horas de la madrugada o en la mañana bien temprano recién se va a poder reponer esta aductora, o se va a poder reponer el servicio, mejor dicho. El hecho de que esto se repare lleva otra un cierto tiempo para volver a cargar todo el agua para que pueda reabastecer nuevamente a todas las familias. Presidente, una consulta. Reiterando nada más, presidente, los barrios que están afectados a raíz de este trabajo. Bueno, son varios barrios, está barrio, tengo la lista acá porque no me acuerdo de todos, barrio Burucuyá, barrio Carmelitas, barrio Manorá, barrio Cañada, barrio Recoleta, barrio Icuazatí, barrio Santa María y barrio Herrera. ¿Cuántas familias más o menos tienen? No tenemos acá en obra identificado la cantidad exacta, pero rondan las 20.000 viviendas más o menos las que están afectadas por el problema que abastece el centro de distribución de vivienda. Para reabastecer nuevamente, para llenar el tanque, lo que sería, bueno, las horas que van a volver a tardar. El trabajo físico en sí, ya le habrá comentado el gerente general, son más o menos unas 4 horas de aquí a 4 horas para que esté terminado, y después tenemos todo el proceso de llenado de las tuberías y llenado de los reservorios del centro de distribución y posteriormente las redes que salen del centro de distribución. O sea, tenemos un proceso de 10 horas más o menos para que se restituya el servicio. ¿Solamente se va a concentrar aquí? Es solamente aquí donde ocurrió la falla en la aductora. Es una falla totalmente fortuita, no es una falla que pudo haberse previsto. Estas son aductoras que se instalaron alrededor de 1980. Deberían todavía tener mucho tiempo más de vida útil. Pero bueno, hay algunos materiales que fallan antes que otros y es el fallo de este tubo, de este caño en este caso. Gracias a ustedes. Presidente Natalicio Chase. Bueno, compañeros, esta es la situación que se está teniendo aquí en la zona de Viñascue. Dentro de 10 horas aproximadamente esto ya se va a poder solucionar por completo para toda la gente que también estuvo comunicándose con el medio, pidiendo una explicación acerca del por qué no están teniendo agua, no están contando con agua en estos momentos y a estas horas. Gracias, Alejandra. Completo el reporte desde la zona de Viñascue. Luego vamos a reiterar contigo la lista de los barrios que van a estar complicados y si podemos ir con las autoridades de la ESAP ya conociendo las horas que se van a restablecer los servicios. Muchas gracias. Volvemos a nuestro tema, nos metemos de lleno nuevamente. Seguridad jurídica es el tema que estamos abordando con agentes del Ministerio Público, de la Federación y por otro lado del gremio de los trabajadores de la gente del Ministerio Público del Paraguay. Doctor Marcelo, con relación a
¿Qué herramienta jurídica se debe utilizar para este caso en Paraguay? ¿Hay que modificar algunas normativas? ¿Cuál sería el camino según el análisis? Y el tema es bastante complicado porque hay una norma constitucional en Paraguay que establece que todos los cargos de funcionario público, todos, no solamente los judiciales. Y ahí estuvo el error porque justamente al cargo judicial no debería habérsele extendido esa norma. Porque ahora termina contraviniéndose con otras disposiciones, como no podía ser de otra manera. Se firman convenciones internacionales que tienen un rango constitucional y justamente las convenciones esas internacionales hablan de los ministerios públicos fuertes, que sean independientes, sobre todo independientes, y entre las notas de independencia está la estabilidad. Entonces es medio que se te empieza a ser incompatible. Entonces me parece que una solución digna hubiera sido que, está bien, cada 5 años tenga que renovar el fiscal, pero que haya una confirmación si no hubo delito o si no hubo un mal desempeño, entendido como una sucesión de actos a lo largo de esos 5 años. Esa persona es como que su confirmación debiera ser casi automática. O sea, hacemos un stop a los 5 años, miramos tu carrera, la revisamos, no tuviste tal, siga trabajando. Porque siempre se lo puede, porque corresponde y porque se lo puede controlar. El fiscal rinde cuenta todos los días, porque sus resoluciones son definitivas, apeladas, las decide un juez. Un fiscal insta y el juez decide. Y si no les gusta la decisión, la recurren. Y además tiene que rendir cuentas al Ministerio Público Fiscal, a los superiores, brindando informes de lo que hace y deja de hacer todos los meses. Por eso yo creo que ese proceso para que un fiscal sea confirmado o no, debería modificarse con una ley un poquito más clara, a mi gusto, ¿no? Yo no soy quien para decir qué tienen que hacer acá, en el mucho análisis menos. De puntos de vista, parece importante que tengamos que poner las ideas, ¿verdad? Y que todo el proceso que está hasta ahora debe regir para los casos nuevos, para revisar bien a un candidato a fiscal. Ya que el fiscal tiene tanto poder, porque lo tiene, y va a ser tan cuidado, porque tiene que ser independiente, protegido, Ministerio Público Fiscal fuerte, revisemos muy bien quién entra y quién no entra. No, porque hay un proceso en lo que los puntajes son importantes. Sin embargo, allá en la punta donde se define todo, aparentemente se deja otra vez de lado el puntaje. Pero bueno, vamos a leer también la opinión de la gente. Nos están enviando el WhatsApp al 0985-625-000. A ver, tenemos el WhatsApp en línea. A ver, gracias, señor director. Y preguntarle al fiscal quién le defiende al pobre ciudadano y le da seguridad jurídica cuando estos hacen mal su trabajo. Se cubren todos entre ellos porque se manejan como una logia. Nunca se sabe si son sancionados. Yapoína, preguntarle, digo, claro, vamos a hacerle la consulta al doctor Ricardo Merlo, pero existen los filtros, doctor. Claro, y los lugares donde uno puede denunciar también. Sí, agradezco la pregunta. Sí, importante. Es una pregunta importante. Creo que no tiene tanta difusión cuando un fiscal es sancionado o tal vez expulsado por el jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Constantemente se hacen denuncias y están esos organismos trabajando. Entonces, un fiscal no puede cubrir a otro fiscal porque no se hacen unas juntas de fiscales para ver cómo actuó el fiscal, sino que directamente entra en un proceso dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es un proceso del cual puede derivar una sanción y entonces se le debe revestir de las garantías de cualquier proceso que está en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y si ha hecho mal su trabajo, pues bien, el jurado de enjuiciamiento tiene la potestad constitucional de destituirlo. Y lo ha hecho en variadas oportunidades. Entonces, existen mecanismos de control, tanto internos, hay una inspectoría dentro del Ministerio Público, hay una auditoría dentro del Ministerio Público, en el control jerárquico están los fiscales adjuntos, que revisamos las carpetas según llegan los abogados, ¿verdad? Y dicen de repente, mira, doctor, en esta carpeta no se está moviendo. Entonces, pido un control de línea. ¿Y qué es un control de línea? Es la revisión del superior jerárquico. Y muchas veces eso va en auditoría o nosotros mismos enviamos a inspectoría del propio Ministerio Público. Ha habido casos que la propia Fiscal General del Estado ha enviado al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ahí tenemos otro mensaje de la gente. A ver, vamos a leer otro mensaje y después le voy a hacer una consulta al doctor Ricardo. A ver. 5 años y que rindan cuenta en todos los magistrados, decenas de magistrados coimeros, prepotentes, dioses del sistema de justicia en Paraguay. ¿Estaría bien darle inamovilidad
a este tipo de magistrados. Los fiscales Luis Piñana y René Fernández detuvieron la noche de este viernes a Rubén Villalba por un supuesto hecho de soborno. Claro, importantísimo la pregunta y el planteamiento también, pero ¿quiénes fueron ahí? Es decir, la institución que investiga a un fiscal es nuevamente el Ministerio Público. Es lo que ocurre también muchas veces con la policía. Es decir, la gente se critica los hechos de corrupción, pero la capacidad de autodepurarse también es importante. Vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta nos responde el doctor Ricardo y el doctor Marcelo en esta noche en el que estamos abordando sobre la seguridad jurídica. Importante los mensajes de la gente. Seguimos aguardando sus mensajes y de esa manera respondemos también lo que opina la gente al respecto. Una breve pausa, ya venimos. 50 minutos en territorio nacional. Doctor Merlo, el caso Cintia Espínola es uno de los casos más llamativos, ¿no? Con un buen rendimiento en el sentido de que varios juicios ganados y finalmente no le dan la confirmación. Tenemos la experiencia de la doctora Espínola. Comienza en el Poder Judicial, tiene 5 años como defensora, luego va a la Fiscalía. Es decir, tenemos 20 y pico de años de trayectoria como operadora del sistema de justicia. Más de 400 juicios orales ganados, lideraba Subterna con el mejor puntaje. Y bueno, de repente vemos que se toma la decisión de no confirmarla. Y lo que nosotros pedimos es que evidentemente la Corte tenga indicadores claros y que sobre todo si es que se le cuestiona algo a la compañera o al compañero que esté en el concurso, se le da la oportunidad de ser oído. Un proceso transparente es lo que estamos queriendo y sobre todo ajustado a la ley, porque la ley que establece el modo en que se van a llevar las audiencias para este tipo de decisiones, que es la selección, establece que oralmente deberán fundar al aire sus decisiones y no corresponde con con la obligación de fundar sencillamente tomar un currículum y decir, bueno, le elijo a este porque este es su currículum. Cuando hay experiencia, hay toda una hoja de vida de un fiscal que está trabajando hace 15 o 20 años en el desempeño del servicio a la sociedad. Totalmente. Doctor Marcelo, ¿la inamovilidad sería la solución para este esquema? Yo creo que un sistema ideal sería que el fiscal fuera removible solo por delito o por mal desempeño. Claro, porque la gente no tiene que confundir. La inamovilidad no significa que uno ya se queda en el cargo de manera perenne, sino que uno queda en el cargo con la confirmación automática en el caso que no haya un hecho delictuoso por el camino. Exacto. Pero aparte porque lleva mucho tiempo preparar un fiscal. Es un aprendizaje, no es fácil enfrentarse con situaciones de riesgo, que lo hacen todos los días. No es habitual, por la cantidad de delitos que se cometen y que se procesan en una fiscalía, tener la capacidad para llevarlos todos al mismo tiempo. Los fiscales lo hacen. Se enfrentan un solo fiscal con 5, 6, 4 estudios jurídicos a la vez y tienen un entrenamiento tan grande que pueden hacerlo. Pero además, la circunstancia de no ser si tienen un término de fenecimiento, se corren muchos riesgos. El primero es el debilitamiento del Ministerio Público Fiscal. Hay que volver a invertir en uno nuevo, que empieza de cero. El segundo es que todos los procesos importantes que estaba llevando ese fiscal caen en la nada. Tercero, que estas estrategias los abogados las utilizan y las aprovechan. Dilatarían las causas nada más que para sacarse de encima al fiscal que los está molestando. Imagínense una persona poderosa, lo más probable es que pueda hacerlo. Y aparte el riesgo. ¿Qué usted dejaría que un fiscal con todo el conocimiento que tiene, que toda la preparación que tiene, sin tener ningún motivo en serio para echarlo, quede expuesto a que lo contraten como abogado las bandas, los narcodelincuentes? Yo no lo soltaría. Y otra cosa, doctor, es decir, el buen profesional tiene que tener un sistema de protección, porque si el buen profesional no va a ser protegido por el Estado mismo, entonces ¿de qué estamos hablando?
Y apelamos un poquito también a ese ejemplo que utilizaba la gente de la capacidad de autodepuración, porque al final, en el caso que publicaron ahí, que tenía que ver con el exfiscal Rubén Villalba, que fue lo que comentó un televidente o una televidente, fueron los fiscales los que le investigaron. Exactamente, es el propio Ministerio Público, los agentes fiscales, los que investigan a sus propios compañeros. Yo creo que el Ministerio Público es una de las instituciones que más se autodepura. Tenemos varios compañeros que han salido del camino del trabajo en honestidad y han, diríamos, de alguna forma defraudado ese compromiso al servicio de la ciudadanía. Y bueno, y hoy están condenados. Claro. Y o sea, el Ministerio Público es el que investiga. ¿Cómo continúa, para ir cerrando ya, doctor, ese no fue el tiempo por completo, cómo continúa la postura de los agentes fiscales a partir de ahora? ¿Se van a mantener en movilización? ¿Cómo es el sistema que van a utilizar para seguir hablando del tema? Bueno, hemos decidido declararnos en Asamblea Permanente. Hemos hecho llegar un pedido al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que nos reciba y les pongamos estos puntos, que realmente son debilidades en el proceso de toma de decisiones que está teniendo la Corte Suprema de Justicia al respecto de su deber legal de fundamentar y al respecto del deber legal de que si hay algún cuestionamiento se respeten los derechos de quienes están siendo cuestionados y sean oídos. Es decir, lo que nosotros queremos es que ese proceso sea transparente para la ciudadanía, que la ciudadanía sepa cuáles son. ¿Por qué motivos le van a quitar a un fiscal? A su fiscal que a lo mejor está trabajando bien, o al fiscal que está trabajando mal, pero que no tiene procesos en el jurado ni nada por el estilo. Entonces, tenemos que saber, la ciudadanía tiene que saber cómo va a suceder eso. Realmente lo que queremos es contribuir con la Corte Suprema de Justicia para que ellos estén dentro de los estándares de transparencia que se exigen en toda Latinoamérica ya. Brevemente, dos mensajes de la gente, leemos rápidamente para ir cerrando punto de vista, para no dejar de lado también los mensajes de la gente. Está muy interesante para nosotros, estamos en manos de políticos que no saben nada de seguridad, del mismo ministro del Interior, cero su trabajo, gracias, suerte al canal, dice. Otro mensaje, por favor, de la gente, para no dejar de lado a nuestra teleaudiencia. Buenas, una falencia es en trata de blancas, no le importa a las personas que están ahí, ni te llaman ni escuchan. Buen tema para su programa, muy interesante, muchas gracias. Doctor, queremos ir cerrando. Bueno, básicamente estamos trabajando dentro de la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, como te decía, para lograr que la Corte cambie ese procedimiento que no está ajustado a las leyes y ni a la transparencia. En ese sentido, vamos a extremar todas las medidas legales que se puedan hacer para lograr que este procedimiento sea transparente y que esté ajustado a los estándares internacionales de derechos humanos y que esté ajustada a los estándares internacionales cuando hablamos de generar, así lo dice la Corte Interamericana, un clima de trabajo propicio, libre de presiones para los agentes fiscales. Se nos fue por completo el tiempo. Gracias, doctor Marcelo, por la visita. Gracias, doctor Ricardo, por visitarnos también. Cerramos punto de vista. Ya llega el completo resumen de las noticias en el canal de las noticias. Por su atención, muchas gracias.